con la presencia de Alessio Surian, que es el coordinador global de la Universidad Popular Urbana y de la Alianza Internacional de Habitantes, y bueno, ha hecho el esfuerzo de llegar hasta acá, escaparse de su universidad una semana y poder compartir con todos y todas nosotras estas actividades que hemos desarrollado. Así que todo tuyo. Gracias. ¿Se oye? Sí. Agradecer a todos por la paciencia, sé que el tiempo ahora se vuelve cortito. Agradezco muchísimo esta oportunidad para alguien que trabaja sobre todo en Europa, de poder escuchar, compartir un espacio precioso de trabajo a la vez sobre la ciudad, sobre educación en los bachilleratos populares, y en este sentido lo que puedo traer aquí es más esa mirada internacional, no porque yo sea un experto de derecho a la ciudad, lo soy en el mismo sentido que varios compañeros lo han hablado. Siempre fui activista, alguien que ha ocupado edificios, que ha luchado por el derecho a la ciudad, y por eso he tenido la suerte de relacionarme con el compañero de Federi, con compañeros y compañeras, sobre todo de la UBA, que han abierto un espacio sobre eso. Y entonces lo que pienso hacer es muy brevemente intentar pensar un poco el marco en que ciudad y educación en términos de derechos se encuentran hoy y nos ofrecen oportunidades de trabajo social, de trabajo educacional y de trabajo político. Me llama la atención que hace 50 años, 51 años, salen afuera dos libros y los dos trabajan exactamente una cuestión que tal vez hoy no llamamos así. El primer libro es El derecho a la ciudad, que se escribió en aquel tiempo en francés, se publicó en Francia, pero rápidamente fue adoptado en el mundo y fue escrito por Henri Lefebvre, que trabajaba a la vez el derecho a la ciudad y los ritmos de la ciudad. Y eso no era un derecho establecido, el derecho a la ciudad. En 1948 se había establecido esa Carta de los Derechos Humanos, de los Derechos del Hombre, se decía entonces, que el derecho a la ciudad no estaba en ese momento. Entonces llama la atención que 40 años después, perdón, que 20 años después, Lefebvre trabaja el derecho a la ciudad. Y al mismo tiempo, Paulo Freire, que no puede escribir en ese momento, o por lo menos publicar Causa de Dictadura en portugués, se encuentra en Chile sistematizando un trabajo que viene haciendo desde los años 50, sobre todo alfabetización de adultos, y escribe una pedagogía del oprimido. ¿Y en qué tienen en común esos dos libros que son claves en el tipo de trabajo que estamos haciendo? Pensar la ciudad, pensar la educación desde un punto de vista horizontal, desde un punto de vista colectivo, desde un punto de vista de la transformación. Y estos dos libros, no es por casualidad, están muy de actualidad hasta ahora. En realidad, son dos libros que todo el mundo cita y que casi nadie se ha leído al 100%, porque son duros, son muy intelectuales, y al traducirse aún peor. Y llama la atención porque cuando, y hoy lo tenemos, vamos a leer el libro que escribió Paulo Freire en portugués, que se ha traducido primero al castellano y después al inglés, y se volvió a traducir al portugués. No es lo mismo, no es lo mismo. Son escritos como libros, o sea, son dos libros que hablan de trabajar de forma horizontal entre pares, pero que todavía tienen esa postura iluminista de tener que citar y debatir temas, por suerte filosóficos, pero también con una dificultad filosófica. ¿Por qué
siguen de actualidad, porque en aquel tiempo el Estado es sobre todo un regulador, un garante de un bien común, de un espacio público. Todavía tenemos la conciencia que es un tipo de negociación entre lo que somos todos juntos, entre la tierra, el territorio que habitamos y algunas formas que no están establecidas, que siempre tienes que negociar de poder. Y bueno, eso es de actualidad, porque el Estado los últimos 20 años, por lo menos, todo el proceso neoliberal acompaña a los Estados a dejar esa postura de negociar bienes comunes, espacios públicos, y solo de quedarse en un rol de gobernar como se pueda, comunicar como se pueda, una forma de interactuar con el mercado. Hoy, la única regulación que hace el Estado es más o menos una regulación vinculada a una cultura, a una forma de actuar que es el mercado, que es una gran diferencia. ¿Qué dice Lefebvre? Lefebvre habla de la ciudad como espacio de disputa, como espacio de transformación. Y no es algo que cuando llega a la cultura de la justicia social sea fácil de decir en el 1968. Yo soy italiano, me siento muy cerca, no porque sea lo mismo, pero muy cerca de la cultura revolucionaria francesa del 68, que era una cultura que decía que todo ese tipo de disputa era de los obreros. El espacio donde se realiza la revolución es la fábrica. Y entonces salir afuera y decir que no es solo la fábrica, es toda la ciudad, son todos los ciudadanos, mismo los que no son obreros, es importante. Mi abuelo es de Sicilia, y en Sicilia la gente de la izquierda, la gente que trabajaba por la justicia social, cuando eran honestas o cuando te decían las dificultades que tenían, era sí, queremos ser comunistas, pero aquí no hay fábricas. Era una paradoja. O sea, ¿a dónde más se ha luchado con una reforma agraria que tenía que mudar a todo el Estado? Casi esa cultura en ese momento te dejaba afuera del proceso revolucionario para plantear filosóficamente que solo en la fábrica se podía hacer eso. Entonces, para mí, desde el punto de vista de la construcción de la cultura, Lefebvre es un genio, tan genio como Falsborda en América Latina, porque reconoce que todo, y solo si todos somos transformadores o revolucionarios, según como lo queremos mirar, tenemos una posibilidad. Y no lo dice porque todos tenemos que pensar de la misma forma, al revés, porque exactamente transformar las cosas necesita una negociación colectiva que reconozca las diferencias, las diversidades. En eso yo creo que todavía no hemos leído suficientemente Lefebvre. Cuando nos habla de ritmos diferentes de las ciudades, de cómo nos habitamos. Y creo que cuando tenemos esa capacidad de reconocernos a la vez como trabajadores, como padres o hijos o hermanos, y como persona que puede intentar tener un poder de convocar, de hablarnos y buscar una salida que no sabemos cuál es. Cuando yo escucho a las compañeras que de la boca intentan ese proceso y saben contar esa historia, no solo desde el punto de vista de una lectura política, sino también de cómo se ensaya eso, yo me reconozco muchísimo. La mayoría, yo creo que estamos aquí desde una postura de lucha, no sabemos cómo hacer, pero sí sabemos que estamos aprendiendo muchísimo y que este aprendizaje es colectivo, y esa es una fuerza. Y Paulo Freire trabaja exactamente eso. Paulo Freire no es un pedagogo, no ha estudiado educación, es un abogado. Es un abogado que tiene como norte la justicia. Y cuando se sienta frente a gente que es analfabeta y son todos adultos y acaba de trabajar, se da cuenta que no hay ninguna forma de llegar con palabras que tengan que aprender. La única forma que la educación sea importante, sea significativa, relevante para esas personas, es que sea algo que surge de su propia realidad.
Y yo creo que por ahí nos engañamos un poco, porque ese texto, Pedagogía del Oprimido, nos llama mucho la atención porque justamente en ese tiempo nos habla de la evolución. Pero al mismo tiempo ilumina y nos esconde. Nos esconde una cosa. Paulo Freire siempre ha querido trabajar una relación educativa para todas y todos, para los oprimidos como para los opresores. Y varias veces yo lo he visto en dificultad, intentando aclarar que eso no era una educación de alguien contra otro, sino una educación que transforma una cultura. Y en ese sentido, desde un punto de vista pedagógico, esa es una postura dialógica. El Estado que llega con su educación de forma vertical ya ha negociado cómo vamos a gestionar territorio, cómo vamos a gestionar personas, y te la entrega, y esa es una postura vertical. Por eso el Estado lo está transfiriendo. Yo lo tengo y yo lo estoy transfiriendo. Y eso es lo que cuestiona Paulo Freire. Que sea justo o no el contenido no me interesa, porque la relación está equivocada. Nada culturalmente se puede transferir. A esa Paulo Freire le llama educación bancaria y vuelve hoy ese término de una forma muy interesante. Como si yo en el banco tengo dinero y lo puedo transferir o no. Y así no funciona el cerebro, así no funciona la cultura. Solo funciona cuando lo negociamos, y lo negociamos porque somos seres dialógicos. Y eso nos habla de una cosa fundamental que yo veo en esos días, bien trabajada, tal vez implícitamente, en el trabajo de los bachilleratos populares, en el relevamiento que se está haciendo. La idea que no se trata solo de dialogar con el otro, con otro ser humano, sino que a través de ese diálogo yo puedo reconocer la forma de crecer de cada uno de nosotros. Que cuando yo estoy aquí intentando reconocerme en un espacio educativo, también estoy dialogando con mi maestra de cuando yo era pequeño, que de alguna forma me ha afectado positivamente, negativamente, que cuando se necesita cariño de mí, yo estoy dialogando con mis padres, con mis hermanos, y eso es a la vez. Entonces, cuando más negociamos con los demás, cuanto más crecemos, nos transformamos culturalmente. Por eso nos da la gana. Por eso, cuando eso es significativo, somos interesados en ese proceso. Yo creo que por eso se montan bachilleratos populares sin tener un presupuesto para hacerlo, sino porque eso tiene sentido. Tiene sumamente sentido. Y un gobierno que no reconoce eso es un gobierno suicida. Eso es lo más importante que tenemos. Reconocer experiencias colectivas de educación. Y en eso yo creo que Paulo Freire ha sido un maestro. Un poco pena que se ha vuelto famoso, más famoso, pedagogía del oprimido y no pedagogía como práctica de libertad. Porque eso justamente va a renegociar ese concepto. Cómo ese tipo de postura dialógica puede ser un reconocimiento de derechos que a la vez tienen que ser reconocidos como individuales, diferentes y colectivos. No podemos trabajar solo por un derecho o solo por el otro, tenemos que vincularlo. Y yo voy a hacerlo ahora muy brevemente. Entonces, creo que un tema general, hablando de derechos, aquí en Argentina, me parece que por lo menos a nivel de informes, de observación, queda claro, hay un problema de erosión de los derechos humanos. A la medida que la cultura sobre derechos humanos está progresando, se está profundizando, de hecho se está erosionando. Y creo que lo que Jonathan acaba de decirnos, o lo que Eva nos decía, en términos de cuánto en los últimos 12 años eso materialmente se está erosionando. Dos mujeres, justo para tener un marco más general. No sé si la conocéis. Es una de mis mujeres preferidas. Es la relatora de Naciones Unidas sobre Derecho a la Educación, Bolivariana. Cada año esa mujer viaja para todo el mundo, claro, son cargos
5 años, pero cada año ella tiene la oportunidad de viajar para todo el mundo y profundizar situaciones de injusticia a nivel de educación y de relatar a Naciones Unidas en términos de prioridades, pero también de cómo estamos entendiendo educación. Y lo que dice es que en realidad cuando medimos un sistema de integración educativa, de inclusión educativa, costa menos o lo mismo que un sistema segregado. No tiene ningún sentido desde un punto de vista social, desde un punto de vista cognitivo, desde un punto de vista productivo, un sistema de educación segregado. Los costos, los gastos son mayores que un sistema propiamente inclusivo. Y eso tiene que ver muchísimo con los ambientes, con los edificios, y nunca una escuela, un sistema de educación solo es un edificio, es todo un territorio. Es una huerta también, son árboles también. Bueno, esa otra mujer ya ha viajado por Argentina. Y es la relatora especial. No hay una relatora sobre el derecho a la ciudad, pero sí hay una relatora sobre el derecho a vivienda adecuada, que creo que es muy relevante por lo que estamos diciendo aquí. Leilani Farra, bueno, bolivarí, ella viene de Burkina Faso, pero hoy tiene un cargo que es mundial. Leilani Farra es de Canadá. Y llega en un momento sobre el derecho a educación, donde ya han pasado personas de Brasil, personas de India, trabajando en derecho a educación. Y en un momento clave para pensar el medio ambiente en general en relación al derecho a vivienda adecuada. Y el último informe que produce ella es sobre poblaciones indígenas y vivienda adecuada. Y creo que eso, porque el intento es hablarlo de forma general, sumamente está legitimando el trabajo que desde abajo se hace para construir colectivamente una cultura sobre vivienda adecuada, sobre el derecho a la ciudad. Porque habla de la libre determinación que necesitamos en pensar vivienda adecuada. Quiere decir, todos los procesos participativos que cuando están allá no van a determinar una situación sustentable. Entonces volvemos a esos dos libros y nos enteramos que esos dos derechos que muchas veces pensamos separadamente tienen que pensarse juntos. Que es sumamente débil pensar en educación sin pensar territorios, sin educarnos, no solamente a estudiar libros, sino a observar. En Italia tenemos la suerte de, aquí detrás de esa pantalla, cuando volvemos al software propietario de esa universidad, vemos también una mujer que hace 100 años ingresó y egresó de ingeniería. Y más o menos los mismos años, 20 años antes, María Montessori hizo lo mismo con medicina en Roma. Y se volvió una de las personas que mejor entendió educación. Es un poco como Freire, no llegó a educación por ser pedagogo, llegó a educación por ser médico. Y por ser médico, antes de hacer alguna cosa, observaba. Que me parece sumamente importante. Un poco al estilo de Freire. Primero, observar. Primero, enterarse de quiénes son los otros que hacen. Y lo que hace María Montessori es pensar cómo los niños, las niñas, pueden aprovechar del medio ambiente que tienen para aprender, porque cada uno de nosotros lo hace. Entonces, si empujamos esta cuestión, si dejamos que las personas se interesen en su propio ambiente, todo eso que hablamos de la responsabilidad individual en relación a los demás, en relación al medio ambiente, es algo que un grupo de niños y niñas puede desenvolver. Y eso es clave. Es clave pensando que un derecho a la ciudad, un derecho a la educación es básicamente un derecho a la libertad. Que no es una transferencia de conocimientos, que no son normas,
que es un proceso de adaptación, de enfrentarse a veces de una forma que nos deja la posibilidad de elegir, de proyectar algo de nosotros en un proceso de transformación colectiva. Allá, Lefebvre y Paulo Freire se encuentran. Pocos años después, en el 74, justamente cuando Freire por fin tiene un trabajo en Europa, en ese caso, en el Consejo de las Iglesias Protestantes en Ginebra, se encuentra con Ivan Illich, que hablaba de desescolarizar la sociedad. Lo digo porque me parece que un debate muy interesante para los bachilleratos populares aquí es adentro o afuera del Estado, con una gestión estatal, con una gestión social. Y no tenemos el tiempo esta tarde, pero yo creo que leer ese debate y de cómo Illich le responde a Freire sobre eso nos da mucha manera de reflexionar sobre eso. Bueno, lo que ha pasado en los últimos años es que mucho de ese tipo de trabajo sobre el derecho a la educación se ha convertido en constituciones. En Bolivia, en Ecuador, en México, tenemos hoy un derecho a pensar la educación junto con universidad, junto con todo lo que es incluir, integrar, y esas son palabras institucionales, porque sabemos que en realidad nadie incluye al otro. Siempre tendría que ser un proceso de reconocimiento mutuo, en realidad. Si ya empezamos que vos me incluye, ya estamos con minoría y mayoría a donde no tenemos que pensar. Bueno, en ese sentido, y voy muy rápidamente hasta el final, el ex secretario de Claxo, cuando hacía el análisis de ese tipo de avances, y yo creo que aquí habla de educación, pero se podría decir lo mismo del derecho a la ciudad, habla de una universalización, de un avance en términos de reconocimiento de los pasos que tenemos que dar, pero también de una universalización sin derechos, de una expansión de la educación, por ejemplo, o en principio del derecho a la vivienda, sin que se realicen las condiciones de calidad para actuar. Y en ese sentido sería muy interesante ver, por ejemplo, de qué forma un Estado se recusa a financiar ese tema muy específico que es educar en parejas, por ejemplo. Porque si tomamos en serio el trabajo de Montessori, y hay que tomarlo en serio, bueno, tal vez educación de calidad solo se da en pareja. Entonces tenemos que repensar esa idea de una educación sin que el educador tenga oportunidades de reflexionar sobre lo que hace. Y esa reflexión solo se da cuando tenemos miradas cruzadas. Yo soy muy agradecido por esa semana para tener la posibilidad de escuchar, interactuar con personas diferentes en bachilleratos, en villas diferentes. Pero también, por ejemplo, porque lo hice todos los días con Cristina. Y no son lo mismo. Y entonces esas miradas me hacen aprender mucho más que simplemente estar en el lugar. Muy bien. Creo que el tema hoy es, empiezo por ese señor que está por encima a la izquierda, que es Orlando Falsborda. Es cómo juntamos esa idea. Y yo creo que políticamente, educativamente la podemos y la debemos juntar. En el sentido que cuando pensamos en los diferentes tipos de cultura que hay hoy adentro de una ciudad, los diferentes tipos de objetivos que sirve hoy la escuela, los procesos educativos y los procesos políticos, tenemos que profundizar y retomar muy en serio la idea de una coproducción de conocimientos. Lo digo en un momento a donde el simple hecho de tener un contacto, de tener algunas informaciones con una entidad diferente de mí, es coproducción. Y no es eso. Yo creo que el tema de Freire, pero sumamente de Falsborda, en los años 50,
en Colombia es un tema de reconocer que los campesinos no piensan como los urbanos. Y como los urbanos son los nuevos colonizadores de nosotros, culturalmente. Se puede pensar que no importa, pero sí importa. Y aquí en Buenos Aires, yo lo veo como lo vi en Italia, hablamos de ciudad, hablamos de villas, pero de realidad, pocas veces nos enteramos que estamos en una negociación constante entre una cultura muy urbanizada y una cultura de campesinos que llegan a la ciudad. Y todo eso no se aprende en una semana, ni tiene que alguien aprenderá otra cosa. Allá hay que reconocer una negociación que necesitamos. Hemos crecido dentro de una modernidad que dice que todos nos volvemos ciudadanos en el sentido de urbanos y que esa es la cultura que vale, la culpa. Pero también tenemos todos los índices en ese momento y esos son los objetivos de desarrollo sustentable, la agenda para un mundo más sustentable que nos dice que esa cultura no está dando resultados, peor, que nos está matando. Que tenemos varias crisis a la vez, justamente porque ese tipo de cultura urbana está perjudicando al medio ambiente y a la base de la vida, está perjudicando la energía, el agua, la biología. Casi siempre se avanzó en clima, que es una crisis importantísima, pero es una de 8. Y entonces yo creo que mismo que el trabajo de Falsborda sea, digamos, de una forma residual sobre educación, y ya hay trabajo sobre educación, sobre todo en el medio rural, pero el tema aquí fundamental es retomar muy en serio que no sabemos cómo construir conocimientos porque la escuela, sobre todo, nos habitúa a otro tipo de postura. Entonces, como yo cuando llego a Argentina y tengo que aprender castellano, puedo pensar en lo mismo que italiano y equivocarme mucho, puedo pensar es otra cosa y tengo que ir despacio, no lo voy a aprender en un día o en una semana o en un año. Eso pasa si tomamos en serio coproducción conocimiento. Y por allá yo veo un papel de intentar de una forma, digamos, con continuidad, de dialogar entre esos espacios educativos, entre esos espacios de iniciativa local diferentes, porque la coproducción de conocimiento le sirve a un bachillerato popular tal como a la universidad. Y creo que ese espacio, por ejemplo, de CLIC es sumamente importante porque es como una enzima por allá. En un espacio universitario, yo trabajo en una universidad pública en Italia, que lo mejor siempre es súper especializado. Decir en la universidad, eso no me importa, te da un rol importantísimo, porque eres un especialista. Y eso no puede ser. O tiene que ser una cosa residual en nuestra identidad. Acabo, como la que yo estoy aquí pasando son preguntas, con un par de preguntas, pero también de hechos para ingeniería. Estamos aquí, hablamos de ingeniería. Entonces, me parece, desde lejos, que hay algo que está pasando en Latinoamérica, que por suerte no está pasando como en Europa, pero los procesos son parecidos, también es difícil quedarse afuera. Entonces, hemos pasado de pensar toda educación en contenidos a pensar toda educación en términos de competencias y habilidades. Bueno, puede ser algo que se ve como positivo o negativo, no es un juego a donde podemos quedarnos afuera. Entonces, muy rápidamente, hay ya un acuerdo a nivel de Latinoamérica, sí que cada universidad tiene más autonomía, por lo que yo veo, comparado con Europa, en establecer cómo planear, cómo conceptualizar las competencias. Pero también hay un mercado de trabajo en ese momento importantísimo. Hay una forma de pensar leyes funcional al mercado, no al espacio público. Entonces yo creo que en esas 10 competencias es interesante pensar que sí, hay 5 que son tecnológicas, pero hay 5 que son sociales, políticas. Eso no es un trabajo
que surge así, de FEDEC, es un trabajo entre rectores, decanos de ingeniería de Latinoamérica. Y estas 5 son exactamente lo que yo veo desarrollado, por ejemplo, en esos 3 baches, o 2 baches, donde yo tuve la oportunidad de escuchar lo que se hace. Y tomo solo un ejemplo, que sea muy pequeñito aquí como escrito, pero el librito, el PDF, se va casi sin ningún problema y lo podemos dejar en el Drive que Daniela está gestionando. Aquí se dice competencia para desempeñar de manera efectiva en equipos de trabajo. Y vais a ver que son exactamente lo que se ve, por ejemplo, en el momento en que CLIC plantea de hacer un relevamiento a nivel local. Y es muy interesante, y yo creo que pocas universidades lo piensan de esa forma, que ese relevamiento justamente se ha hecho no solo por un tipo de persona, sino por personas que vienen de diferentes experiencias, con diferentes roles a la vez. Porque cuando vas a ver qué tipo de competencias tiene que desarrollar, es la diversidad que te va a ayudar. Son diferentes tipos de mirada, de necesidades, de perfiles profesionales que te van a ayudar a desarrollar ese tipo de competencias. Y creo que eso, que tiene que ser a la vez antes, al comienzo, pero de una carrera profesional, es ahora que se legitima en la universidad y que puede ser parte por lo menos de un abordaje de base como profesional. Profesionales que no van a decir eso no me interesa, porque saben que hay una forma y que mejor que decir eso no me interesa puede ser decir de eso todavía no sé, pero ayúdame. Y muchas veces hoy es mucho más profesional que simplemente pensar tenéis que escucharme porque tengo mucho que decir. Y aquí tengo que quedar. Muchas gracias. Bueno, estamos dando por finalizada la actividad de hoy en cuanto a las presentaciones. Nos queda agradecer lo puntillosos y puntillosas que fuimos con el horario, con las pautas, y agradecemos mucho la invitación de Eva y de CLIC para que el resto de la actividad, que fue muy territorial, cerrara acá. No sé si querías hacer algo más, vos. Sí. La vamos a llamar a Daniela y lo llamamos a Alessio. No sé si se sabe, pero eso es en la capa de por lo menos una de las capas, de un libro muy famoso de Harvey, que es como 40 años después lo que más ha trabajado la idea del efecto, que una ciudad puede ser, debe ser rebelde a la vez. Entonces, muchas gracias. Eso me llamó la atención en la forma de montar nuestras actividades. Bueno, bueno, y para terminar la jornada de hoy, queremos invitar a todas y todos a comer, bueno, unos sanguchitos que acá preparó una compañera nuestra, que
no estoy viendo ahora, que debe estar afuera, Nati, y a tomar una gaseosa. Y entonces a poder despedir este ciclo de la Universidad Popular Urbana y este seminario de servicios públicos en barrios populares. Muchas gracias a todas, a todos.